Bueno, ya hoy, julio 20, un día lunes, vamos a agradecer, vamos a bendecir, vamos a respirar, respiraciones conscientes, que llegue lo más que pueda oxígeno a todos sus pulmones, volviendo al presente una y otra vez. La única forma de vivir en el aquí y en el ahora es tomando una, dos y tres respiraciones. El cuerpo se empieza a calmar, volvamos una más. Entras en un estado de calma. La respiración se vuelve mucho más lenta y pausada. Y ahí vas contigo, sea cual sea el momento, tienes que activar estas respiraciones, ¿ok? Yo aquí sin audífonos, hablando. Bueno, ya teniendo un poquito de lo que esta Venus en Virgo nos va a ayudar, sí que hay astrólogos que dicen que no está en buena dignidad, que a Venus no le gusta estar en Virgo, bueno, pero nos da un poquito como de calma, como de por dónde voy a empezar a organizarme, cómo quiero sentirme amada, cómo quiero recibir ahora dinero, cómo quiero sentirme en relación a cómo quiero que me amen, que me acepten, que me valoren, que me amen, o yo empiezo a amarme, a valorarme, cómo lo voy a hacer. Virgo empieza a pensar, ¿cómo lo voy a hacer ahora? Venus en Virgo te va a dar esa oportunidad. ¿Cómo me voy a ir organizando internamente? Tengo la herramienta de amar lo que es, del libro de Byron Katie que leímos estas semanas pasadas, que queda en mi canal rojo. Aquí queda completamente todo grabado. Muchísimas gracias a ustedes que se suscriben todos los días, a ustedes que me comienzan a seguir, que comparten mis en vivos. Gracias, gracias, gracias. Que dan tata de pantalla y que nos ayudan. Vamos a empezar con nuestra maravillosa lectura. Esto yo lo estoy leyendo como para mí, como para ustedes. Nunca lo había leído. Este dolor no es mío. Identifica y resuelve los traumas familiares heredados. ¿Ok? Vamos a empezar el día de hoy con el agradecimiento. Varias personas han entregado su tiempo y su talento para hacer posible este libro. Su bondad y generosidad me han impresionado y me han llenado de dicha. La doctora Shannon Sachut pasó horas incontables elaborando y reelaborando conmigo los primeros borradores del manuscrito. Me ha ayudado a sentar las bases de este libro desde la primera elaboración de los conceptos hasta la presentación de las palabras en la página escrita. Su experiencia y sus ideas trascendentales dieron a esta página una dimensión profunda. La gran escritora y editora Bárbara Graham ha sido la luz que me ha guiado y que me ha indicado el camino cuando me he sentido perdido. Su sabiduría infinita pervive en este libro de maneras incontables. Kairi Dulon prestó una ayuda valiosísima en todas las facetas del proyecto, desde ocuparse de la marcha del instituto, de constelaciones familiares, hasta darme sugerencias útiles y prestarme su apoyo emocional durante todo el proceso. Valoro mucho su creatividad, su amistad, generosidad y el ánimo que me ha dado a cada paso. Estoy infinitamente agradecido a Carlo De Santi, mi editora en la editorial Vicky. Quien me mira afuera sueña, quien mira afuera sueña y quien mira adentro despierta. Carl Jung, Cartas, volumen 1. No olviden compartir, porfa. Vamos a compartir y a dar tata de pantalla. Quien mira afuera sueña, quien mira adentro despierta. ¿Ok? Vamos a empezar a leer esta maravillosa joya que yo estoy segura que va a cambiar tu vida. Aparte de ya todo lo que adquirimos con el libro a amar lo que es, que está todo grabado en mi canal rojo. Vayan y revísenlo, búsquenlo y empiecen. El lenguaje secreto del miedo.
El tiempo oscuro, el ojo empieza a ver. En el tiempo oscuro, el ojo empieza a ver. Teodoro Rotet, En el tiempo oscuro. Este libro ha sido fruto de una misión que me ha llevado a dar la vuelta al mundo, me ha hecho volver a mis raíces y me ha conducido a una carrera profesional. Ayúdenme con los objetivos. Hoy no tenemos ni siquiera una florecita. Aquí él nos ayuda con la galería, con el Quiéreme y con los objetivos que nos pone TikTok. Espero que se estén tomando un café tan rico como el que yo me estoy tomando. Gracias por comenzarme a seguir. Este proceso inicia una nueva etapa en su vida. Este libro va a transformar todo lo que usted cree de usted, así que quédese y dése el permiso de comenzar a escucharlo. Este libro ha sido fruto de una misión que me ha llevado a dar la vuelta al mundo, me ha hecho volver a mis raíces y me ha conducido a una carrera profesional que no podría haberme figurado siguiendo siquiera cuando emprendí este viaje. He pasado más de 20 años trabajando con personas que padecían depresión, ansiedad, enfermedades crónicas, fobias, pensamientos obsesivos, trastornos, estrés postraumáticos y otras dolencias debilitantes. Muchas de ellas acudían a mí después de someterse durante años enteros a psicoterapia, medicaciones y otros tratamientos que no les habían develado la causa de sus síntomas ni les había aliviado sus padecimientos. Lo que he aprendido a la luz de mi propia experiencia, de mi formación y de mi práctica clínica es que la respuesta puede que no encontrarse en nuestra propia historia personal. La respuesta puede que no se consiga en tu propia historia personal, sino más bien en las de nuestros padres y abuelos o incluso en la de nuestros bisabuelos. Las últimas investigaciones científicas en las que ya están haciendo eco los medios de comunicación generales también nos confirman que los efectos de los traumas pueden transmitirse de una generación a la siguiente. Este legado es el llamado al trauma familiar heredado, de lo que tanto hablamos y de lo que tanto sabemos que sucede, pero que necesitamos que usted se quede, empiece a seguirme y comience a darnos a compartir para que nos puedan apoyar en este maravilloso camino que estamos emprendiendo el día de hoy, 13 de julio. Lo que he aprendido a la luz de mi propia experiencia, de mi formación y de mi práctica clínica es que la respuesta puede no encontrarse en nuestra propia historia personal o incluso en las de nuestros bisabuelos, padres o abuelos. Las últimas investigaciones científicas de las que ya se han estado haciendo eco los medios de comunicación generales también nos confirman que los efectos de los traumas pueden transmitirse de una generación a la siguiente. Mi gente, comparta esto con sus hijos, con sus tías, con su mamá, con su esposo, con todo el mundo, porque ese dolor que puede estar sintiendo su pareja hoy o usted mismo, esa ansiedad, ese hueco de insatisfacción, puede ser que no sea suyo, puede ser que sea una herencia que tiene que resolver y que tiene que mirar. Vamos a compartir, porfa, ayúdenme con los objetivos y gracias por comenzarme a seguir. También nos confirman que los efectos de los traumas pueden transmitirse de una generación a la siguiente. Este legado es el llamado trauma familiar heredado y cada vez existen más pruebas de que se trata de un fenómeno muy real. El dolor no siempre se disuelve, solo se reduce con el tiempo. Aunque la persona sufrió el trauma primitivo, haya muerto, aunque su historia haya quedado sumergida en años de silencio, pueden perdurar fragmentos de las vivencias, de los recuerdos y de las sensaciones corporales como si siguieran prolongando su existencia desde el pasado hasta resolver en las mentes y en los cuerpos de los que vivimos en el presente. Heredamos todo, heredamos el color de piel, heredamos el color de cabello, heredamos emociones, heredamos traumas y eso. Gracias por el quiéreme, ¿quién me ayuda con el quiéreme, por favor? Y ahí empezamos a entender que lo que ustedes pueden estar viviendo puede hacer algo que no sea suyo. Pero más adelante les voy a dar algunos contextos de las experiencias que yo tengo de personas que me han servido a mí como catalizadores y experiencias en mi terapia de por qué un trauma, un dolor se abre en un momento específico y que no
eran de ellas ni de ellos, sino de abuelos o de personas que vivieron esa misma experiencia y murieron con ese dolor, como lo dice el libro. Este dolor no es mío. Lo que vas a leer en las páginas siguientes es una síntesis de las observaciones empíricas que he realizado en mi práctica profesional como director de Family Constellation Instituto, Instituto de Constelaciones Familiares de San Francisco, junto con los últimos descubrimientos de la neurociencia, la epigenética y la ciencia del lenguaje. Este psicólogo se llama Mark Walling. También reflejo en este libro mi formación profesional con el célebre psicoterapeuta Bert Hellinger, en cuyo planteamiento de la terapia familiar se manifiestan los efectos psicológicos y físicos de los traumas familiares heredados a lo largo de múltiples generaciones. Una buena parte del libro está dedicada a enseñar el modo de identificar las pautas familiares heredadas, es decir, los miedos, los sentimientos y las conductas que hemos adoptado sin saberlo y que mantienen vivo de generación en generación, el ciclo del sufrimiento. Gente, necesitamos tratar, necesitamos su ayuda con los quiéreme y con los objetivos, si no, no vamos a dar el movimiento que necesitamos ya en TikTok, por favor. Gracias aquí a todos los que se suscriben, muy amables, a todos por estar, por suscribirse y por venir a escuchar esta maravillosa joya que va a cambiar tu vida por completo. Pero podrás aprender, como aprendí yo, que muchas de estas pautas no son nuestras, solo las hemos tomado prestadas a otros miembros de nuestra historia, solo las hemos tomado prestadas. ¿Por qué sucede esto? Yo creo firmemente que es para que pueda salir a la luz por fin una historia que se pueda contar. Voy a contarte la mía. Nunca me había propuesto crear un método para superar el miedo a la ansiedad. Todo comenzó el día que perdí la vista. Estaba sufriendo la primera de mis migrañas oculares. No se trataba de verdadero dolor físico digno de mención, sino de un torbellino de terror tenebroso en cuyo interior se me oscurecía la visión. Yo tenía por entonces 34 años y estaba en mi despacho. Tuve que buscar a tientas el teléfono de mi mesa y marcar a ciegas el número de emergencia. No tardaron en enviar una ambulancia. Las migrañas oculares no suelen ser graves. Se te nubla la vista, pero se te suele normalizar de nuevo al cabo de una hora, más o menos. Solo que esto no siempre lo sabes cuando te está dando. Sin embargo, en mi caso, la migraña ocular no fue más que el principio. Gracias por comenzarme a seguir, gracias. Ayúdenme con el quiéreme, por favor. A las pocas semanas empecé a perder la visión del ojo izquierdo. Sin embargo, en mi caso, la migraña ocular no fue más que el principio. A las pocas semanas empecé a perder la visión de mi ojo izquierdo. Las caras y las señas del tráfico se convirtieron en manchas grises. ¡Wow, qué dolor!, ¿no? Los médicos me comunicaron que tenía una retinopatía serosa central, trastorno incurable de una causa desconocida. Bajo la retina se acumula líquido que termina por infiltrarse y produce lesiones en turbiamiento del campo visual. Un 5% de los pacientes, los que tienen de forma crónica de la enfermedad que había contraído yo, llegan a perder la vista hasta el punto de ser considerados ciegos según la definición legal. Me dijeron que contara con que ambos ojos quedarían afectados. Era cuestión de tiempo. Gracias a todos, gracias por comenzarme a seguir. Vamos a compartir, por favor. La verdad es que los médicos no sabían decirme cuál era la causa de mi pérdida de visión, ni cómo podían curarla. Probé varias cosas por mi cuenta, vitaminas, ayunos, consumos, imposiciones de manos y todo lo que ustedes pueden imaginar. Se estaba haciendo realidad el mayor de mis miedos, sin que yo pudiera hacer nada al respecto. Y me parecía que con todo ello el problema se agravaba aún más. Ciego, sin poder valerme por mí mismo y solo, me derrumbaría, mi vida se hundiría y perdería las ganas de vivir. Manuel, bienvenido, ¿cómo estás? Ana, bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias a todos los que comienzan a seguirme. Recuerden que estamos leyendo un libro maravilloso que a lo mejor si está llegando esto a ustedes hoy, quédense. Bienvenido, mi querido Jesús, porque este libro
compártanlo con la persona que usted sabe que necesita escucharlo, porque esto es un libro que va a cambiar nuestra forma de ver la vida y tener más entendimiento de lo que son las herencias de los traumas familiares. Me presentaba mentalmente la situación una y otra vez. Cuanto más lo pensaba, más hondo eran los sentimientos de impotencia que tenía incrustados en el cuerpo. Me estaba hundiendo en arenas movedizas. Cada vez que intentaba liberarme, mis ideas volvían de nuevo a las imágenes en que me representaba a mí mismo solo, desvalido y arruinado. El pensamiento iba y venía, ¿no? Él no utilizaba la herramienta de Byron Katie, ya lo tenemos claro, de las preguntas que leímos las 2 semanas pasadas, pero bueno. Cada vez que intentaba liberarme, mis ideas volvían de nuevo a las imágenes en que me representaba a mí mismo solo, desvalido y arruinado. Lo que no sabía yo por entonces era que solo, desvalido y arruinado eran las palabras de mi propio lenguaje del miedo. Solo, desvalido y arruinado eran las palabras que reafirmaban su miedo. Eran ecos de traumas que se habían producido en la historia de mi familia. Antes de que naciera yo, estas palabras libres y desatadas me daban vueltas en la cabeza y me piqueteaban en el cuerpo. Me pregunté por qué estaba otorgando tanto poder a mis pensamientos. Había otras personas que, sufriendo adversidades mucho peores que la mía, no daban tantas vueltas a sus sufrimientos como yo. ¿A qué se debía que yo me quedara tan hundido en el miedo? Me costó años encontrar la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué él o tú te quedas en el miedo sin darte cuenta a lo que estás experimentando? ¿Qué es lo que te lleva a ese miedo tan grande que estás sintiendo? Me pregunté por qué estaba otorgando tanto poder a mis pensamientos. Había otras personas que, sufriendo adversidades mucho peores que la mía, no daban tantas vueltas al sufrimiento como yo. ¿A qué se debía que yo me quedara tan hundido? En aquel tiempo lo único que fui capaz de hacer fue dejarlo todo. Dejé a mi pareja, a mi familia, mi empresa, mi ciudad. Dejé todo. ¿Ok? Dice él. Dejé todo. Dejé todo lo que conocía, buscaba unas respuestas que no se podían encontrar en el mundo en que vivía yo, en un mundo donde parecía que había mucha gente desorientada e infeliz. Yo no tenía más que preguntas y sentía pocas ganas de seguir adelante con la vida tal como yo la conocía. Traspasé mi empresa, que se dedicaba a organizar eventos y marchaba muy bien. Se la traspasé a una persona a la que acababa de conocer literalmente y partí hacia Oriente, lo más al este que pueda, hasta que llegué al sudeste de Asia. Wow, me encanta esta historia. Vamos a compartir. Por favor, mi gente, necesitamos tata, quiéreme y objetivos. ¿Quién nos ayuda el día de hoy? Leí libros. Quería curarme, solo que no sabía qué aspecto tendría esa curación. Elena, bienvenida, ¿cómo estás? Si usted sabe que alguien necesita esta lectura el día de hoy, compartan la información. Leí libros y estudié con los maestros que los habían escrito. Siempre que oí hablar de alguien que podría ayudarme, una anciana que vivía en una choza, un hombre risueño vestido con una túnica, me presentaba ante él o ante ella, me apuntaba a programas de formación y entonaba cánticos de los gurús. Un gurú dijo a los que nos habíamos reunido para oír sus palabras que él no quería rodearse de buscadores, sino de encontradores. Según decía, los buscadores solo se quedaban en eso, en un estado perpetuo de búsqueda. ¿Eres un buscador o eres un encontrador a encontradores? ¿Eres un buscador que te quedas toda la vida en buscar o has conseguido solución a tu dolor? ¿Tú has conseguido solución en las terapias, en los libros y en todas las acciones que has emprendido o te queda siempre el vacío de que no consigues nada? Yo quería ser un encontrador. Meditaba varias horas al día. Hacía ayunos de varios días seguidos.
Me preparaban infusiones de plantas medicinales y combatía las toxinas feroces que me figuraba que había invadido mis tejidos. Mientras tanto, iba perdiendo vista y me hundía más y más en la depresión. Por entonces no había caído todavía en la cuenta de que cuando intentamos resistirnos a algún sentimiento doloroso, lo que solemos conseguir es prolongar ese mismo dolor. ¿Qué queremos evitar? ¿Cuál es el dolor que usted ha querido evitar durante todo este tiempo? ¿Qué es lo que usted evita? ¿Qué es lo que usted no quiere afrontar? ¿Cuál es ese dolor que quiere tapar? Pregúntese hoy. Esta actitud desembocada en la continuación del sufrimiento. Esta actitud desembocaba totalmente el sufrimiento una y otra vez. Ay, me perdí. Ok. Esta actitud desembocaba en la continuación del sufrimiento y el hecho mismo de buscar tiene algo que nos bloquea, lo que buscamos. Ese estar mirando siempre fuera de nosotros mismos puede impedirnos saber cuándo hemos dado con el objetivo. Lorena, ¿cómo estás? Bienvenida. Hoy comenzamos con este maravilloso libro, Lore. Quédate, ayúdanos con los tag con compartir, porque esto apenas comienza y sé que va a cambiar la vida de todos los que estamos aquí. Así que por favor, compartan con las personas que verdaderamente ustedes amen y sientan que merecen toda esta belleza de escritura. Ese estar mirando siempre fuera de nosotros mismos puede impedirnos saber cuándo hemos dado con el objetivo. Puede que esté teniendo lugar algo valioso dentro de nosotros, pero corremos el riesgo de pasarlo por alto si no estamos sintonizados con nuestro interior. Los curadores me animaban a mirar más hondo, preguntándome, ¿qué es lo que no quieres ver? Pero ¿cómo podía saberlo yo? Estaba a oscuras, no veía. Ya sus ojitos no veían, ¿eso qué significaba internamente? Aquí lo vamos a conseguir. En Indonesia, un gurú me iluminó un poco más diciéndome, ¿quién te has creído que eres para no tener problemas de vista? ¿Quién te has creído tú que eres? Puede que Johan no oiga tan bien como Gerard, y puede que Lisa no tenga los pulmones tan sanos como Herta, y Deirdre no anda tan bien como Sebastián, ni mucho menos. Era un cursillo al que asistían muchos alemanes y holandeses y parecía que casi todos tenían algún trastorno crónico. Aquello me llegó hondo. El gurú tenía razón. ¿Quién era yo para no tener problemas de vista? ¿Quién era yo para no sentirme triste? ¿O quién soy yo para no sentir dolor? Oponerme a la realidad era una arrogancia por mi parte. Tenía la retina dañada y la visión borrosa, lo quisiera o no. Pero yo, el yo que estaba por debajo de todo ello, empezaba a sentirse en calma. Marce, estamos comenzando el día de hoy. Este está iniciando, igualito lo estamos dejando grabado aquí en mi canal del letrerito rojo. Ahí puedes ir, igualito con mi nombre, Raiza Fuentes, lo buscas. Hemos leído un libro ya que quedó grabado, porque hemos leído muchos más, pero no los había grabado, a petición de las mismas personas. Queda grabado en Raiza Fuentes en el canal rojo, porque aquí no lo puedo pronunciar. Y venga y suscríbase aquí, des el permiso de comenzar a escuchar o repetir la lectura y queda todos los capítulos listos, día tras día, ¿ok? Yo los monto. Mi asistente me ayuda ahí con eso también. Muchísimas gracias a todos los que comienzan a seguirme. Necesitamos Quiéreme. ¿Quién nos ayuda con el Quiéreme, por favor? Entonces, con independencia, oponerme a la realidad era una arrogancia por mi parte. Tenía la retina dañada, la visión borrosa, lo quisiera o no, pero yo, el yo que estaba por debajo de todo ello, empezaba a sentirse en calma. Con independencia de lo que hiciera mi ojo, este ya no tenía por qué ser el factor decisivo que determinaba cómo estaba yo, cómo me sentía yo. Para que profundicemos en nuestro aprendizaje, aquel gurú nos hizo pasar 72 horas, 3 días
con sus noches sentados sobre sendos cojines, meditando con los ojos vendados y los oídos tapados. Gracias, Mirella, muy amable. Ayudemos a Mirella, porfa. Escuchen esto. Aquel gurú nos hizo pasar 72 horas, 3 días con sus noches sentados sobre sendos cojines, meditando, con los ojos vendados y con los oídos tapados. ¿Qué le pasa a usted si le tapamos los ojos ahorita y le tapamos los oídos? ¿Es capaz de quedarse en ese silencio interno o no? Cada día nos daban un cuenco pequeño de arroz para comer y solo agua para beber. Sin dormir, sin levantarnos, sin acostarnos, sin comunicarnos entre nosotros. Para ir al baño teníamos que levantar la mano y entonces nos acompañaban a oscuras a un agujero en el suelo. Esta locura tenía como objetivo eso mismo, que llegásemos a conocer de primera mano la locura de la mente a base de observarla nada más. Gracias por comenzarme a seguir, muy amables. Descubrí que mi mente me estaba acosando constantemente con ideas en las que me representaba el peor de los casos posibles y con la mentira de que si me preocupaba lo suficiente podría aislarme de aquello mismo que más temía. Preocúpate bastante, dice el ego de la mente. Seguro si te preocupas vas a estar mejor. Es la forma como nos enseñaron, ¿no? No es en ocúpate, sino en preocúpate. Descubrí que mi mente me estaba acosando constantemente. Después de esta experiencia y de otras semejantes, empezó a aclarárseme un poco la visión interior. No obstante, el ojo seguía igual, con filtraciones y lesiones. Tener un trastorno de la vista es como una gran metáfora a muchos niveles. Conozco una persona cercana que vivió esto también, pero por el azúcar. No obstante, el ojo seguía igual, con filtraciones y lesiones. Tener un trastorno de la vista es como una gran metáfora de muchos niveles. Acabé por descubrir que no se trataba tanto de una cuestión de lo que podía o no podía ver, sino más bien de cómo veía cosas. Pero no fue entonces cuando di el giro radical. Gracias a todos, vamos a dar compartir. Gracias a los que se suscriben y ayúdenme con las florecitas, porfa. Encontré por fin lo que buscaba en el tercer año de la que ahora llamo mi búsqueda de la visión. Por entonces estaba haciendo mucha meditación. La depresión se me había aliviado bastante. Podía pasar muchas horas en silencio, a solas con mi respiración o con mis sensaciones corporales. Aquello era lo más fácil ya. Un día me puse a la cola para tener un satsang, una reunión personal con el maestro espiritual. Pasé varias horas esperando, vestido con la túnica blanca que llevábamos todos los del templo. Me tocó por fin. Esperaba que el maestro me felicitara por mi dedicación, pero supo mirar dentro de mí y vio lo que yo no veía. Y me dijo, vuelve a tu casa, vuelve a tu casa y llama a tu madre y a tu padre. ¿Qué? Me quedé indignado. El cuerpo me temblaba de ira. Estaba claro que me había interpretado mal. El gurú se equivocó. Yo no necesitaba ya a mis padres. Había madurado más que ellos. Había renunciado a ellos hacía mucho tiempo. Los había cambiado por otros padres mejores, por padres espirituales, por todos los maestros gurú y sabios, y sabía que me guiaban hacia un despertar del nivel superior. Más aún, tenía encima varios años de terapia desacertadas, de dar puñetazos y almohadazos y de hacer trizas cartulinas con figuras de mis padres. Y creía que ya había curado mi relación con ellos. Opté por hacer caso omiso de los consejos del gurú. Opté por hacer caso omiso. A pesar de ello, esas palabras me habían calado hondo. No era capaz de quitarme de la cabeza lo que me había dicho el gurú. Estaba empezando a entender, por fin, que ninguna experiencia cae en saco roto. Todo lo que nos sucede tiene su valor con independencia de que reconozcamos o no a primera vista su importancia. Todo lo que entra en nuestras vidas
nos conduce hacia alguna parte en última instancia. Yo descubrí en mi terapia, para mí propia, que la comparto con mis pacientes, que todas las noches yo creo mi papá y mi mamá en mí, o sea, no me desapego de ellos. Hasta que yo no pude ver con honra verdaderamente a mis padres, a pesar de todo su dolor y sus formas de criarme, yo no había podido evolucionar. Y el dolor y el vacío siempre estaba. Por eso yo traigo este libro, porque sé que lo que me ha servido a mí les va a cambiar la vida también a muchas personas. A las que dudan en venir a la terapia, a las que dicen que los trapitos se lavan en casa y que no se dice lo que hay internamente, a las que les cuesta todavía meditar, a las que les cuesta sentarse y hacer una libreta para ellos mismos. A esas personas hoy les digo que aquí, gratis, ustedes no necesitan nada para que el espíritu interno que tienen, Dios, como lo llamen, el Espíritu Santo, sea capaz de hablarles y hacerles entender que todo el dolor que están teniendo es la desconexión con el verdadero interior, que nuestro interior empieza con nuestros padres. Así que ayúdenme con las florecitas, con el quiéreme y continuamos. No obstante, yo estaba decidido a mantener intacta la ilusión de quién era yo. Lo único que tenía a lo que me podía aferrar eran mis grandes dotes de meditador ahora. De modo que solicité una reunión con otro maestro espiritual, con un maestro que pondría las cosas en su sitio, o eso creía yo firmemente. Aquel hombre infundía su amor celestial a centenares de personas cada día. No me cabía duda de que vería en mí a la persona profundamente espiritual que yo me imaginaba ser. El ego espiritual entró aquí. Gracias a los que me comienzan a seguir, muy amables, ayúdenme y suscríbanse. Otra vez tuve que hacer cola un día entero para verme con él. Me llegó el turno por fin y entonces sucedió aquello. Lo mismo, con las mismas palabras. Llama a tus padres, vuelve a tu casa y haz las paces con ellos. Esta vez entendí a lo que me decían. Esta vez atendí a lo que me decían. Gracias por los tactas. Vamos a compartir. Déjenme compartir también por... ¿Ok? Vuelve con tus padres. Esta vez sí atendí. Esta vez atendí a lo que me decían. Los grandes maestros saben a los que son verdaderamente grandes. No les importa si crees o no en sus enseñanzas. Te presentan una verdad y te dejan en paz para que descubras a solas tu propia verdad. No les importa si crees o no en sus enseñanzas. Adam Gottney ha escrito así la diferencia entre gurú y maestro en su libro. El gurú se nos entrega a través de la puerta de los niños, se llama el libro. El gurú se nos entrega y nos entrega después su sistema. El maestro nos entrega su materia y después nos entrega a nosotros mismos. Los grandes maestros comprenden que nuestro origen afecta a nuestro destino y que lo que queda por resolver de nuestro pasado influye sobre nuestro presente. Y lo que queda por resolver en nuestro pasado influye en nuestro presente. Saben que nuestros padres tienen importancia, con independencia de si saben ser buenos padres o no. No debe importarnos si lo hicieron mal o lo hicieron bien. Es innegable la historia de nuestra familia, es nuestra historia. Aunque tú no lo sepas, es tu resumen. Tu historia de tu familia es tu vida, es tu legado. Si no la honramos, no la vivimos, no la aceptamos, vivimos en pelea y vivimos en peleas con nosotros mismos, porque esa historia está en ti. Saben que nuestros padres tienen importancia. Ahora, no podemos deshacernos de nuestros padres. Saben que nuestros padres tienen importancia con independencia de lo que hayan hecho. La historia de nuestra familia es nuestra historia. Reside en nosotros, nos guste o no.
No podemos deshacernos de nuestros padres ni suprimirlos, sea cual sea la historia que tengamos con ellos. Ellos están en nosotros y nosotros formamos parte de ellos. No, tu 50% genético es de tu padre, tu 50% genética es de tu mamá. Entiéndelo. Tú vives, ellos viven en ti, su historia vive en ti. Si los rechazamos, solo conseguimos distanciarnos más de nosotros mismos y crear más sufrimiento. Aquellos dos maestros habían sido capaces de verlo. Yo no. Mi ceguera era literal y metafórica al mismo tiempo. Ahora empezaba a despertar, sobre todo al hecho de que había dejado en mi casa un lío enorme. Apenas empezaba a despertar y estaba notando que había dejado en casa, en su casa del niño, un lío enorme. Llevaba años juzgando a mis padres con severidad. Me figuraba que yo estaba más capacitado, que era mucho más sensible y humano que ellos. Les culpaba de todas las cosas que yo creía que estaban mal en mi niñez y en mi vida. Ahora tenía que volver con ellos para reponer lo que me faltaba en mi propio ser. A saber, mi vulnerabilidad. Estaba empezando a darme cuenta de que mi capacidad de recibir amor de los demás estaba asociada a mi capacidad de recibir el amor de mi madre. Mi capacidad de recibir amor, esto es crucial para usted hoy. Mi capacidad para recibir amor estaba asociada a la capacidad de recibir amor de mi madre. Les voy a repetir un ejemplo. Si yo sentí que para mi madre era muy importante el dinero, la posición social y todo afuera, yo empiezo a buscar el amor de mamá dándole lo que yo creo que a ella le importa. Y empiezo a darme yo lo mismo, buscando éxito social y buscando solo dinero. Y si yo no tengo eso, entonces siento que mamá no me va a amar. Y ahí me pierdo en buscar afuera. Y aquí vamos a empezar en lo profundo. Con todo, no iba a resultar fácil aceptar su amor. Con todo, no iba a resultar fácil aceptar su amor. Mi vínculo con mi madre estaba tan roto que cuando ella me abrazaba me sentía como si hubiera caído a una trampa para osos. El cuerpo se me tensaba como para crear un caparazón que ella no fuera capaz de atravesar. Esta herida afectaba a todos los aspectos de mi vida y sobre todo mi capacidad para mantenerme abierto en una relación de pareja. Mi madre y yo podíamos pasarnos meses enteros sin hablarnos. Cuando hablábamos, yo encontraba la manera de descartar los sentimientos cálidos que me manifestaba ella, ya fuera por medio de mis palabras o con mi lenguaje corporal blindado. Me presentaba frío y distante. A mi vez, yo la acusaba de no ser capaz de verme ni de escucharme. Era un callejón sin salida emocional. Dispuesto a curar nuestra relación rota, tomé un vuelo a Pittsburgh, la ciudad donde estaba mi casa familiar. Llevaba varios meses sin ver a mi madre. Cuando llegué ante la casa, sentí la tensión que se acumulaba en mi pecho. No estaba seguro de que fuera posible reparar nuestra relación. Yo tenía dentro demasiados sentimientos en carne viva. Me preparé para lo peor, representándome mentalmente la situación. Ella me abrazaría y yo, que no deseaba otra cosa que ablandarme en sus brazos, haría exactamente lo contrario. Me haría de acero para no sentirlo. Y aquello fue lo que pasó. Envuelto en su abrazo, que me resultaba casi insoportable, apenas era capaz de respirar. Sin embargo, le pedí que siguiera abrazándome. Quería aprender a conocer por dentro y fuera. Quería aprender a conocer por dentro y por fuera la resistencia de mi cuerpo, donde me tensaba, qué sensaciones me surgían, cómo me cerraba. Aquella información no era nueva. Yo había visto reflejada aquella pauta en mis relaciones de pareja.
Solo que esta vez yo no me apartaba. Cada vez que las parejas o las relaciones que había tenido lo abrazaban, las parejas que él había tenido, él reaccionaba igual. Su cuerpo se tensaba, sentía una incomodidad en el pecho y no podía recibir el amor. Aquella información no era nueva, ya había visto reflejada aquella pauta en mis relaciones de pareja, solo que esta vez yo me apartaba, tenía el propósito de curar de raíz aquella herida. Cuanto más tiempo pasaba mi madre abrazándome, más me creía yo a punto de estallar. Aquello que producía dolor físico, el dolor daba paso a la insensibilidad y la insensibilidad al dolor. Era como una sensación de no poder aceptar esa, ese abrazo, ¿no? Después, al cabo de muchos minutos, algo se dio. Empecé a ablandarme y seguía ablandándome a lo largo de las semanas siguientes. En una de las muchas conversaciones que mantuvimos durante aquel tiempo, ella me contó, casi de pasada, una cosa que había sucedido cuando yo era pequeño. Mi madre había tenido que pasarse 3 semanas ingresada en un hospital para operarse de la vesícula. Sabiendo esto, empecé a unir las piezas de lo que pasaba dentro de mí. En algún momento dado, antes de que yo tuviera 2 años, tenía esa edad cuando me separaron de mi madre. Sabiendo esto, empecé a unir las piezas de lo que pasaba dentro de mí. En algún momento dado, antes de que yo tuviese 2 años, tuve que separarme de mi madre. Se había arraigado, tenía esa edad cuando me separaron de mi madre. Se había arraigado dentro de mi cuerpo una tensión inconsciente apenas a los 2 años. Cuando mi madre volvió a casa, yo había dejado de tener confianza en su cariño. Ya no era vulnerable a ella. En vez de ello, la aparté de mí y seguiría haciéndolo lo mismo durante 30 años, durante los 30 años siguientes. Hubo otro hecho temprano que también pudo contribuir al miedo que tenía yo a que mi vida se arruinara de pronto. Mi madre me dijo que cuando me dio a luz, el parto había sido difícil y el médico había tenido que emplear el forceps. Mi madre me desveló con pesar por su parte que cuando vio mi aspecto al principio le costaba trabajo hasta tenerme en brazos. Su relato me llegó hondo y me ayudó a explicarme ese sentimiento de estar arruinado que yo conocía tan profundamente, esa sensación de vacío constantemente. Lo curioso era que los recuerdos traumáticos de mi propio nacimiento que tenía sumergidos en el cuerpo salían a la superficie siempre que yo daba luz, un proyecto nuevo o que representaba al público un nuevo trabajo. El mero hecho de entender esto me aportó paz. También tuvo el afecto inesperado de acercarnos más a mi madre y a mí. ¿Cuántos de ustedes son capaces de abrazar a su mamá y no sentir incomodidad en el cuerpo físico? ¿Cuántos de ustedes aceptan ya su abrazo, su palabra, su forma de expresarse sin sentir una incomodidad? ¿Cuántos de ustedes la aceptan totalmente como es sin ningún juicio? Porque ahí es donde parte todo. De ese ser que nos sostuvo 9 meses y nos dio la vida. Mientras reparaba el vínculo con mi madre, empecé a reconstruir también mi relación con mi padre. Mi padre había trabajado en la construcción y había sido sargento en la Marina. Vivía solo, en un apartamento pequeño y destartalado, el mismo en el que llevaba viviendo desde que se divorció de mi madre, cuando yo tenía 13 años. ¿Ok? Y no se había molestado nunca en reformarlo. Como siempre, habían herramientas viejas, tuercas, tornillos, clavos y rollos de cable eléctrico y de cinta adhesiva dispersos por las habitaciones y por el pasillo. Cuando estábamos juntos en aquel mar de hierros y aceros oxidados, le dije que le echaba mucho de menos. Fue como si las palabras se evaporaran en el vacío. Él no supo qué hacer con ellas. El padre tampoco sabía recibir el amor, ¿no? Yo había anhelado desde siempre estrechar mi relación con mi padre,
pero ni él ni yo habíamos sabido hacerlo. Sin embargo, aquella vez seguimos hablando. Le dije que le querría y que había sido un buen padre. Le conté los recuerdos que tenía de las cosas que había hecho él por mí cuando yo era pequeño. Sentía que él escuchaba lo que le estaba diciendo, a pesar de que sus actos daban a entender lo contrario. Se encogía de hombros, cambiaba de tema, no sabía recibir amor. Tuvimos que pasar muchas semanas hablando y compartiendo recuerdos. Una de las veces que estábamos comiendo juntos, me miró fijamente a los ojos y me dijo: "Nunca creí que me quisieras". Me quedé casi sin respiración. Estaba claro que los dos teníamos dentro un gran dolor acumulado. En aquel momento algo se rompió y se abrió. El padre nunca pensó haber sido buen padre. El padre nunca pensó que su hijo lo quería. Imagínense ustedes. Nunca creí que me quisieras. Eran nuestros corazones. A veces el corazón debe romperse para poderse abrir. Con el tiempo empezamos a expresar nuestro amor mutuo. Yo veía ya los frutos de haber confiado en las palabras de los maestros y de haber regresado a mi casa para curarme con mis padres. Vuelve a casa. A veces nos lo dice y no lo entendemos, ¿no? Estaba siendo capaz por primera vez que yo recordara de permitirme a mí mismo recibir el amor y el cariño de otros, el cariño de mis padres. No del modo que yo había esperado en otros tiempos, sino del modo en que ellos eran capaces de dármelo. No del modo como yo quería cuando niño o como adolescente, sino de la manera en que ellos me lo pudieran dar nada más. Algo se había abierto dentro de mí, no me importaba cómo podían o no podían quererme. Lo que importaba era cómo podía recibir yo lo que ellos podían darme. Eran los mismos. Esto está para enmarcarlo. Algo se había abierto dentro de mí. No me importaba cómo podían o no podían quererme. Lo que importaba era cómo podía recibir yo lo que ellos podían darme. Cómo podíamos recibir lo que nos pueden dar. La diferencia estaba en mí, no en ellos. Volvía a quererlos como debía quererlos. Cuando era muy pequeño, antes de que se produjera la ruptura del vínculo con mi madre, solo siendo vulnerable. Mi separación temprana de mi madre, además de otros traumas semejantes que había heredado yo de mi historia familiar, más concretamente el hecho de que 3 de mis abuelos habían perdido a sus madres, respectivamente. Más concretamente que 3 de mis abuelos habían perdido a sus madres, respectivamente, a temprana edad. Y el cuarto había perdido a su padre siendo muy pequeño. Había perdido también entre el dolor una buena parte de la atención de su madre. Había contribuido a forjar mi lenguaje secreto del miedo. Por fin las palabras solo, desvalido y arruinado. Por fin entendió las palabras de solo, desvalido y arruinado. Y los sentimientos que habían acompañado a estas palabras empezaban a perder la capacidad de llevarme por mal camino. Se me estaba otorgando una vida nueva en la que destacaba mucho mi relación renovada con mis padres. Volver a casa significó que él verdaderamente se diera el permiso de entender, recibir el amor, pero el amor como me lo pueden dar, no como yo lo espero, juzgando y esperando, sé diferente y dame amor de esta manera, ¿ok? Pero también entender que esa historia se repetía porque todos sus ancestros habían perdido a sus madres. Y ese sentimiento era heredado, desvalido, la palabra desvalido, arruinado, y los sentimientos que habían acompañado esas palabras no eran de él. Ya alguien más u otros lo habían experimentado. A lo largo de los meses siguientes restablecí un vínculo de cariño con mi madre.
Su amor, que antes me había parecido agresivo y áspero, me resultaba ahora tranquilizador y reconfortable. También tuve la fortuna de gozar de 16 años de relación estrecha con mi padre antes de su muerte. Durante sus últimos 4 años de vida, marcados por la demencia senil, mi padre me enseñó una lección sobre la vulnerabilidad y el amor, quizás la más profunda que haya aprendido yo jamás. Nos reuníamos en aquel lugar, que está más allá de los pensamientos, más allá de la mente, donde solo reside el amor más profundo. Tuve muchos grandes maestros a lo largo de mis viajes, pero volviendo la vista atrás, comprendo que fui mi ojo estresado, amenazado, terrorífico, lo que me hizo volver del otro extremo del mundo, volver a mis padres, abrirme paso entre la ciénaga de los traumas familiares y llegar por fin hasta mi propio corazón. Mi ojo fue el maestro más grande de todos, con diferencia. Ustedes me conocen y este libro saben que nos va a tocar la fibra, aquí vamos a llorar, aquí vamos a sentir, aquí vamos a ser vulnerables y nos vamos a permitir que nuestro corazón se abra. Yo estoy aquí como que sintiendo tanto y permitiéndome sentir con este maravilloso encuentro de este gran escritor. Hoy veo perfectamente, a pesar de que mi oftalmólogo me asegura que no debería ver nada con la cantidad de lesiones que tengo en la retina. Dice con expresión de escepticismo que las señales luminosas deben de estar rebotando y sorteando de alguna manera la fobia, que es la región central de la retina. Como en tantos otros casos de la curación y la transformación, lo que había parecido, oh my God, no, escuchen esto, perdón. No lo esperaba, ni siquiera me hacía falta. Había aprendido a estar bien con independencia. Perdón, no fuimos muy adelante. En algún momento dado, hasta dejé de pensar en mi ojo y de preocuparme por si mejoraría o empeoraría. Ya no esperaba volver a ver con claridad. Aquello había dejado de tener importancia, de alguna manera. Recuperé la vista. Recuperé la vista poco tiempo después. No lo esperaba, ni siquiera me hacía falta. Había aprendido a estar bien con independencia de lo que hiciera mi ojo. Hoy veo perfectamente, a pesar de que mi oftalmólogo me asegura que no debería ver nada con la cantidad de lesiones que tengo en la retina. Dice con expresión de escepticismo que las señales luminosas deben de estar rebotando y sorteando de alguna manera la fobia, que es la región central de la retina. Ustedes ven por qué él empezó a escribir, ¿no? Como en tantos otros, la fobia es la región central de la retina. Como en tantos otros casos de curación y de transformación, lo que había parecido al principio una adversidad era en realidad una bendición disfrazada. Paradójicamente, después de haber buscado soluciones en los rincones más remotos del planeta, había descubierto que los mayores recursos para la curación los llevaba ya dentro de mí y solo tenía que extraerlos. La curación tiene que ser un trabajo interior, el último extremo. Tuve la suerte de que mis maestros me encaminaran de nuevo hacia mis padres, hacia mi casa y hacia dentro de mí mismo. A lo largo de ese camino fui descubriendo los relatos de mi historia familiar que terminaron por darme tanta paz. Agradecido y dotado de una sensación nueva de libertad, emprendí la misión de ayudar a otros a que descubran esta libertad por sí mismos. Llegué al mundo de la psicología a través del lenguaje. Los textos, las teorías y los modelos de conducta no me interesaban gran cosa cuando era estudiante, ni me interesaron más adelante en actividad profesional. En vez de ello, atendí el lenguaje, desarrollé técnicas de escucha y aprendí a oír lo que decían las personas más allá de sus quejas, más allá de sus viejas historias.
aprendí a ayudarlos a identificar las palabras concretas con las que conducían el origen. Wow, una excelente y gran verdad. Mire, o sea, por eso él empezó este proceso, por su propia sanación. O sea, no es que agarró testimonios de otros, sino la propia. Y si bien algunos teóricos postulaban a que el lenguaje desaparece durante los traumas, yo he visto una y otra vez de primera mano que el lenguaje no se pierde nunca, ronda por los planos inconscientes esperando que lo volvamos a descubrir. El lenguaje por casualidad. El lenguaje es para mí una herramienta de curación poderosa y no es por casualidad. Desde siempre que yo recuerde, el lenguaje ha sido mi maestro, mi modo de organizar el mundo y de entenderlo. He escrito poesía desde que era un adolescente y dejo cualquier cosa que tengo entre manos, bueno, casi cualquier cosa, cuando se empeña en salir a la luz una oleada inaplazable del lenguaje. Sé que al otro lado de esta entrega se encuentran ideas a las que no podría acceder de otra manera. Dentro de mi propio proceso me resultó esencial localizar las palabras solo, desvalido y arruinado. O sea, él en la psicología no le importaban los tests ni nada, sino se dedicó al lenguaje, porque siempre le había servido a él y por eso se dedicó a esa rama. Curarse de un trauma se asemeja en muchos sentidos a crear una poesía. Ambas actividades requieren encontrar el momento oportuno y las palabras y las imágenes adecuadas. Cuando concuerdan todos estos elementos, se pone en marcha una cosa significativa que se puede sentir en el cuerpo. Para curarnos debemos sintonizar nuestro ritmo, con nuestro ritmo verdadero interior. Gracias por los objetivos. ¿Quién nos ayuda? Porfa. Yo por aquí no tengo cómo mandarle una rosita ni nada, así que ayúdenme, por favor. Curarse de nuestro trauma se asemeja en muchos sentidos a crear una poesía, a sintonizarnos con nuestro cuerpo. Ambas actividades requieren encontrar el momento oportuno y las palabras. Para curarnos debemos sintonizar con nuestro ritmo. Si llegamos a una imagen con demasiada precipitación, es posible que no arraigue. Si las palabras que nos consuelan nos llegan demasiado pronto, quizás no estemos preparados para asumirlas. Esto está buenísimo. Conseguir nuestro propio ritmo. Si las palabras no tienen precisión, quizá no las oigamos o no sintonicemos con ellas para nada. En mi actividad profesional, como maestro y orientador de talleres, he combinado las ideas y los métodos que adquirí en mi formación sobre los traumas familiares heredados con mis conocimientos sobre el papel crucial del lenguaje. Qué bello. Llamo a esto planteamiento del lenguaje nuclear. Miren que los dos autores que hemos leído, cada uno consiguió una solución y cada uno empezó a transmitirlo. Empleo preguntas concretas para ayudar a las personas a que descubran la causa raíz de los síntomas físicos y emocionales que los tienen espantanados. Al descubrir el lenguaje adecuado, no solo queda descubierto el trauma, no queda al descubierto el trauma, sino que se desvelan las herramientas y las imágenes necesarias para la curación. Aplicando este método he sido testigo de cómo basta una comprensión iluminadora que llega en un instante para cambiar unas pautas muy arraigadas de depresión, de ansiedad y de vacío. Aplicando este método he sido testigo de cómo basta una comprensión iluminadora, comprender algo para entender que llega de una vez porque estás arraigado a la ansiedad, a la depresión y al vacío. El vehículo que emplearemos para este viaje es el lenguaje enterrado de nuestras inquietudes, de nuestros miedos. Es posible que este lenguaje haya vivido dentro de nosotros durante toda nuestra vida. Pudo surgir con nuestros padres o incluso hace más generaciones, por ejemplo, con nuestros bisabuelos. Nuestro lenguaje nuclear se empeña en hacerse oír. Cuando lo seguimos,
hasta donde nos quiere conducir y escuchamos su relato, tiene el poder de desactivar nuestros miedos más profundos. Gracias a todos, gracias a todos. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo vamos? ¿Desde qué lugar nos ven? ¿Desde qué lugar nos escuchan? ¿En qué parte del mundo se encuentran? Recuerden que yo estoy en la Florida, dentro de los Estados Unidos, y ustedes, ¿dónde están? ¿Qué lugar nos escuchan? Ya vamos a terminar hoy con lo que es la introducción y ya mañana comenzaremos con el capítulo número 1. Vamos a dar tata y ayúdenme con los objetivos y con el quiéreme, por favor. Recuerden venir aquí y suscribirse también y compartir lo que queda grabado con las personas que ustedes saben que necesitan este libro. Es probable que a lo largo de ese camino, cuando lo seguimos hasta donde nos quiere conducir y escuchamos su relato, tiene el poder de desactivar nuestros miedos más profundos. Es probable que a lo largo de ese camino nos encontremos con familiares nuestros. A unos les conoceremos y a otros no. Algunos habrán muerto hace años. Algunos ni siquiera son nuestros parientes, pero sus sufrimientos o su crueldad pueden haber cambiado el destino de nuestra familia. Hasta es posible que desvelemos algún que otro secreto oculto en relatos que se habían silenciado desde hace mucho tiempo. Pero según me he mostrado mi experiencia, con independencia de hasta dónde nos lleve esta exploración, llegaremos a un lugar nuevo de nuestras vidas. Con una sensación mayor de libertad en nuestro cuerpo y con la capacidad de estar más en paz con nosotros mismos. Este libro en este libro me he basado en los casos de personas con las que más he trabajado en mis talleres, programas de formación y consultas individuales. Los hechos de cada caso son reales, pero he cambiado los nombres y otras características identificativas de los protagonistas para proteger su identidad. Agradezco de todo corazón a estas personas que me hayan permitido dar a conocer el lenguaje secreto de sus miedos. Les agradezco la confianza que han puesto en mí y me hayan dejado oír lo esencial que permanecía oculto tras sus palabras. Ya mañana empezamos con el capítulo número 1. Vamos a intentar leer, esta vez sí, capítulo por capítulo. Estoy tratando de atrasar mis sesiones de terapia un poquito más tarde porque las tenía a las 9 en punto. Ya las estoy cuadrando con todas las personas que vienen conmigo para hacerlas un poco más tarde y poder terminar los capítulos diarios y así poder llevar más orden aquí en este canal que queda todo grabado. Muchísimas gracias a usted por escucharnos. Recuerde que ya desde la astrología Venus entró a Virgo y Venus dice cómo quiero ser querida, cómo quiero ser amada y qué es lo que está pasando entre el cielo, que se está formando una cesta astrológica, que esto no es normal, no es habitual, casi nunca ha pasado y puede haber una situación de necesidad de cambio, de transformación rápida, pero que tenemos que empezar a revisar internamente con calma cómo queremos ahora en adelante empezar a recibir dinero, empezar a amarnos, a querernos y a que otros nos amen y nos quieran. Por aquí me despido. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos mañana. Compartan este contenido y suscríbanse en este canal. Bye bye. Nos vemos mañana.